Hola, soy el Wasabi. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la ceremonia del té. La ceremonia del té, llamado en japonés Cha-no-yu o Chado o Sado, es una forma ritual de preparar el té verde o matcha, que es una influencia del budismo, que se realiza a un pequeño grupo de personas en un lugar especial, con un entorno tranquilo. Es una manifestación significativa de la historia y la cultura japonesa tradicional. Aprender la práctica de la ceremonia del té es en sí estudiar una parte de la cultura japonesa. Como siempre, adelante, irashai. El cha no yu significa literalmente agua caliente para el té. Se refiere usualmente a una ceremonia individual, mientras que el sado o chado, que significa literalmente el camino del té, se refiere a la doctrina o estudio de la ceremonia del té. La pronunciación sado se refiere en tradiciones de té del samurái, mientras que chado se prefiere en la tradición urasenke. En la cultura japonesa hay muchos otros caminos de vida. Por ejemplo, el camino de la energía y la vida, que es el aikido. El camino de las flores, que es el ikebana. El camino de la caligrafía, shodo. O el camino de la pintura, kaiga. La arquitectura, la jardinería, la pintura y el arte de la cerámica han sido también influenciados por la ceremonia del té. El chayi se refiere a una ceremonia del té completa, que incluye una comida llamada kaiseki, un té ligero llamado usucha y un té espeso llamado koicha. Esta ceremonia puede tener una duración aproximada de 4 horas. El chakai, que significa literalmente cita del té, no incluye el kaiseki. Dado de que quien realiza la ceremonia debe de estar familiarizado con la producción y los tipos de té, además del kimono, la caligrafía, el arreglo floral, la cerámica, el incienso, etc. Y un abanico amplio de otras disciplinas y artes tradicionales. Teniendo en cuenta que también existen prácticas de la ceremonia del té en los colegios, el estudio de la misma toma muchos, pero muchos años aprenderlo, a menudo una vida completa. Incluso para participar como invitado en una ceremonia del té formal, se requieren algunos conocimientos de los gestos y posturas adecuadas, y las frases que se esperan, la manera apropiada de tomar el té, los dulces y sobre todo la conducta general en la sala del té. Incluso en las universidades japonesas se ofrece la enseñanza de la ceremonia del té, con diversos motivos
como por ejemplo hacer la vida cotidiana más agradable, vivir en armonía con los cambios de las estaciones, llegar a ser una persona con gustos refinados, llegar a ser una persona honesta y sin miedos, crear mejores relaciones humanas y tener buenos modales, entre otros. Hablemos algo de la historia rápidamente. El té fue introducido al Japón aproximadamente en el siglo IX por los monjes budistas de China. El té se hizo rápidamente popular en el Japón y se comenzó a cultivar masivamente. Según cuenta la historia, al comienzo el té se consumía como una bebida medicinal y luego que se masificó se bebía simplemente por placer. En el siglo XII aproximadamente, una nueva forma de té se introdujo al Japón, el matcha. Este té en polvo, extraído de la misma planta del té negro, por supuesto sin fermentar, fue usado en rituales religiosos de los monasterios budistas. Ya para el siglo XIII, los samuráis comenzaron a preparar y beber matcha. Y fue así que las bases de la ceremonia del té fueron levantadas o erigidas. La ceremonia del té evolucionó a una práctica transformativa y comenzó a desarrollar su propia estética, sobrio o gusto sometido, caracterizado por la humildad, moderación, simplicidad, naturalidad, profundidad, imperfección y simples objetos y arquitectura sin adornos. Ya para el siglo XVI, el té se había extendido a todos los niveles sociales. Y es así que aparece Sen no Rikyu, quizás la más conocida y respetada figura histórica en la ceremonia del té. Introdujo el concepto de Ichigo Ichie, que significa literalmente un encuentro, una oportunidad. Una creencia que cada encuentro debería ser atesorado, ya que podría ser que no se volvería a repetir. Sus enseñanzas derivaron en el nuevo desarrollo de formas de arquitectura y jardines en el Japón, las bellas artes, las artes aplicadas y en el desarrollo completo del Sado. Los principios que asentó: Wa significa armonía, Kei, respeto, Sei, pureza, y Yaku, tranquilidad, son todavía en la actualidad el centro de la ceremonia del té. Hablemos de la casa del té. Originalmente el chashitsu, o sea, la casa del té, está situada en el jardín. Los invitados esperan en el jardín y caminan a través de un sendero llamado doji, que ha sido rociado con agua. Esto significa la limpieza de todos los embrollos mentales. Además, los invitados limpian su boca y se lavan las manos en un recipiente de piedra. En las ciudades actuales, modernas, donde no hay mucho espacio, la ceremonia del té puede hacerse en cualquier lugar de la casa.
por supuesto adaptado para ello, puesto que lo importante es ofrecer un lugar, un entorno tranquilo con el espíritu de la ceremonia. La casa del té es una pequeña construcción parecida a una cabaña pequeña construida con materiales naturales. Tiene una entrada pequeña a través de la cual los invitados entran de rodillas, lo que significa que cualquier tipo de arrogancia es dejada fuera. Solo los humildes pueden ingresar. Los invitados dejan fuera los zapatos y normalmente se ponen unos calcetines blancos llamados tabi. Se acercan al tokonoma, una alcoba con un rollo suspendido en la pared, que hay dos tipos de ellos, de rollos: el de caligrafía o el de pintura. El rollo representa el espíritu de su creador. También se elige en función de la persona invitada y ésta se inclina ante él haciendo una reverencia. Además, siempre hay un adorno de flores, siempre por supuesto naturales, que tiene relación con la estación del año y se llama chavana, que vendría a significar algo como flores del té. Posteriormente, el anfitrión aviva el fogón, cuyos 5 elementos representan el mundo material del taoísmo: el metal de la tetera, la madera del carbón, la tierra de la cerámica, el fuego y por supuesto el agua. Como comentamos, de Zen no Rikyu, el más emblemático a lo que se refiere a la ceremonia del té, resulta que a partir de su nieto es cuando nacen las 3 escuelas del té. Cada uno de los 3 hijos del nieto, Zen Sotan, se convirtieron en herederos del nombre de la familia. Por eso hay 3 escuelas del té que son las siguientes. La primera, Urasenke, que significa literalmente detrás de la casa de Zen. Escuela quizás la más popular en Japón y también fuera del Japón. La segunda es Omote Senke, que significa literalmente delante de la casa de Zen. Es la segunda más popular. Y por último tenemos a Mushakoji Senke, que significa literalmente en la calle de Mushakoji, de la casa de Zen, en referencia a la calle Mushakoji donde se encontraba la casa de Zen no Rikyu. Hablemos algo de la diferencia de las 3 escuelas. Los rituales y especialmente la filosofía de cada escuela son muy parecidas, aunque tienen algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, la escuela Urasenke busca la satisfacción del invitado. Esto significa que para esta escuela el uso de taburetes o sillas para que los invitados puedan disfrutar de la ceremonia del té más cómodamente está aceptado y se ve como algo positivo. Por su parte, la escuela Omote Senke busca la simplicidad. Esto significa que utiliza utensilios más simples que los de Urasenke. Asimismo, uno de los utensilios
para la preparación del té, el cha-sen o batidor de bambú, también suele ser diferente en las tres escuelas. La escuela Urasenke usa un batidor de bambú de tonos claros, sin tratar, aunque sus utensilios suelen ser un poco más ostentosos para impresionar a los invitados y satisfacerlos al máximo. Por otro lado, la escuela Omote Senke usa un batidor de color oscuro, dada su predilección por utensilios más simples y rústicos, y poniendo de antemano la simplicidad. Finalmente, la escuela Mushanokoji Senke usa un batidor de color verde o púrpuras naturales. Pero quizás una de las diferencias más notables es la forma o modos de preparar el té. Algo muy importante. La escuela Urasenke prepara el té de una manera más vigorosa, por lo que el té es un té con muchas burbujas y mucho más espumoso. Por otro lado, el té de Omote Senke tiene mucho menos burbujas y es menos espumoso. Y el de Mushanokoji Senke apenas tiene un poco de espuma. Ahora vamos a hablar de los utensilios que se utilizan en la ceremonia del té. Hay una variedad de utensilios que se usan en la ceremonia del té, por estilos y motivos, según el tipo de ceremonia, la estación del año, etc. Casi todos son de bambú, y los que podemos mencionar son los siguientes, principales, esenciales. Tenemos al chaquín, que es un paño blanco de forma rectangular, normalmente de lino, que se utiliza para limpiar el cuenco de té. Segundo, el chawan, es el cuenco de té para tomar el té. Hay una variedad de tamaños y modelos. Un punto interesante es que en verano no son tan profundos para permitir que así el té se enfríe rápidamente, mientras que en el invierno son más profundos para ayudar a conservar la temperatura del té. Esto nos demuestra una vez más hasta qué punto los japoneses valoran y respetan las irregularidades e imperfecciones de la naturaleza como símbolo de belleza. El siguiente utensilio que podemos mencionar está el cha-ire. Es un pequeño recipiente con tapa donde se conserva el té en polvo. Otro utensilio es el chashaku, cucharita de té tallada en una sola pieza de bambú que se usa para servir el té de la caja al cuenco. Por último mencionamos al chasen. Es el batidor de bambú que se utiliza para mezclar el té en polvo con el agua caliente. Los batidores de té están tallados en una sola pieza y hay de varios tipos. Antes de proseguir, te recuerdo que me dejes un like, tus comentarios y por supuesto, suscríbete. Como lo dijimos al comienzo, la ceremonia del té completa, llamada chaji, que incluye una comida frugal al estilo kaiseki, pero que lo más típico en la actualidad es el chakai,
una ceremonia en la que se ofrece el cuenco de té verde matcha y un dulce tradicional. En cuanto a los dulces, existen dos tipos diferentes en la ceremonia del té: los higashi o dulces secos y los omogashi o dulces húmedos. Los primeros, o sea los higashi, están hechos de polvos de arroz dulce prensados en moldes de maderas de cerezo y solo se usan en la ceremonia del té Chakkai, mas no en los Chaji, que son más formales. Los omogashi, los dulces húmedos, se preparan de una mezcla de harina y arroz en polvo por fuera y pasta de judías rojas en el interior. Existen una gran variedad que cambian según las estaciones del año, aunque quizás el más conocido o más común es el nerikiri. Ahora te voy a contar el ritual paso a paso. Los pasos a seguir en la ceremonia del té varían según las escuelas y también según el tipo de ceremonia, así como también tiene que ver el lugar, el momento, formalidad del mismo, etc. En algunas ceremonias, no en todas, podrás ser invitado a tomar una taza de té de cebada o algún otro té parecido, mientras esperas en una sala contigua, para posteriormente entrar ya a la sala principal. Podría ser que te puedan invitar a entrar directamente a la sala principal y se dará comienzo a la ceremonia. Al entrar a la sala o casa de té, puedes observar la decoración del tokonoma y puedes tomar asiento en el tatami. Tradicionalmente, el invitado de mayor edad o estatus se sentaba lo más cerca al tokonoma. Además, lo tradicional es sentarse en el estilo seiza, en la medida de lo posible. Ya en otros videos anteriores expliqué cuál es el estilo, la forma de sentarse seiza. Posteriormente, el anfitrión te da la bienvenida y te hablará algunas palabras acerca de los elementos decorativos de la sala, para seguidamente dar comienzo a la ceremonia. El anfitrión limpia de manera ritual todos los utensilios que va a utilizar: el cuenco de té, el batidor de té, la cucharita, y los coloca de manera ritualizada a su alrededor. Seguidamente, el anfitrión prepara el té delante de los invitados. Te darás cuenta que coloca un poco de té verde en el cuenco, sirve el agua caliente y usa el batidor para mezclarlo bien. Mientras recibirás un dulce tradicional que es siempre elaborado teniendo en cuenta las estaciones del año. Debieras de comer el dulce antes de tomar el té, porque su dulzor contrasta con el amargor del té matcha. Finalmente, el anfitrión coloca el cuenco de té ya listo delante tuyo, encima del tatami, con la cara o parte delantera hacia ti. Esto es muy importante. Debes de levantar
el cuenco con tu mano derecha y colocarlo sobre la palma de tu mano izquierda. Con tu mano derecha gira 2 veces siguiendo el sentido de las agujas del reloj en un total aproximado de 90 grados para que la parte delantera ya no esté justo delante tuyo, sino en el lado opuesto. Este movimiento tiene un significado de respeto ante el propio cuenco del té. Seguidamente, bebe el té en pocos sorbos, que pueden ser 3 o 4 sorbos, teniendo en cuenta y mucho cuidado que el último sorbo debe ser el más prolongado. Una vez terminado, coloca de nuevo el cuenco en el tatami. Para finalizar, puedes hacer una reverencia al terminar de beber el té como una señal de agradecimiento. En ese momento, puedes levantar nuevamente el cuenco para observarlo, algo que está bien visto. O también podrías hacer un comentario respecto a la peculiaridad del dulce, lo que te llamó la atención, forma, sabor o relación con la estación del año. En algunos casos, el anfitrión podría preguntar si alguien desea otra taza de té. Sin embargo, si nadie desea o no pregunta directamente, comenzará a limpiar los utensilios y se dará por concluida la ceremonia. Para concluir, debes tener en cuenta los secretos que revelan algunos especialistas de la ceremonia de té. Número 1. La importancia del silencio. El silencio también es un vocabulario. Cuando estás callado, puedes escuchar más voces que cuando estás hablando. Cuando estás hablando, te enfocas en las palabras, pero en silencio te enfocas más en la persona y puedes escuchar realmente lo que quiere decir. Pero por supuesto, no hay problema si deseas hablar en la ceremonia del té. Solo se trata de guardar silencio por la formalidad de la ceremonia, por ser un ritual, lo dice un especialista. Segundo, prestar atención a los detalles. La naturaleza nos ofrece muchas cosas, pero nos olvidamos o las ignoramos. Por eso, cuando estás tomando el té, la idea es que vivas eso, que vivas los detalles, que sientas el aroma del fuego, de las flores, la fragancia del té. Número 3, tenemos la pureza en todo sentido. En Japón, cuando llegas a una casa, debes de lavarte las manos, no solo para quitarte las bacterias, la suciedad, sino también porque queremos quitar la mugre de la sociedad. La idea es que te olvides de todas las cosas malas y buenas que te pasaron durante el día y que entres en la casa del té puro, como si fueras un bebé recién nacido. Número 4. Complacer a los invitados. Se refiere un especialista. En la ceremonia del té, todo se centra en los invitados, en hacerlos sentir bien, a gusto.
Inclusive a la hora de escoger los cuencos, si tus invitados son fanáticos, les gustan las antigüedades, mejor es buscar cosas de la época antigua. Porque así, a través de los utensilios, estarán viajando a través del tiempo. Si al invitado no le gustan las antigüedades, se puede usar cosas más modernas, no hay problema. También se piensa en la persona que tomará el té. Cuando se da vuelta al cuenco, antes de entregarla, qué impresión, qué imagen va a tener. Siempre imaginamos, dice este especialista, a los utensilios como un cuerpo del que ofrecemos la parte más bella a los invitados. Es un hábito japonés, lo dice y lo recalca nuevamente este experto. Disfrutar el momento en armonía, el número 5. La ceremonia tiene que ver mucho con la armonía, porque también es muy importante para todos nosotros. Porque cuando se inició el camino del té, eran tiempos muy difíciles, eran tiempos de guerra. Cuando vives en una sociedad muy agitada, con muchos problemas, tener un momento de paz es muy, pero muy valioso. Cuenta la historia que en un tiempo de guerra, en un mismo recinto, podían sentarse a tomar el té dos enemigos y tenían que dejar afuera sus armas. Hoy en día tenemos otra clase de guerras, el estrés, la falta de tiempo, etc. Pero el sentido de compartir una taza de té sigue siendo el mismo. Un momento en el que uno puede estar tranquilo y disfrutarlo. Lo dice otro experto anfitrión en la ceremonia del té. Espero que te haya gustado el video y nuevamente te pido que me dejes un like, tu comentario y no te olvides de suscribirme. Hasta la próxima.